y arrancaron investigaciones en la jerga que necesitan un informe especial. En alguna ocasión habló de andar con algo, con un arma, y yo le dije que me daban mucho miedo las armas, qué sé yo, así que no quería armas en mi casa. Pero me decía, yo tengo que también tener para defenderme si pasa algo. Pero no te vayas a defender delante mío, le decía. Es una cosa como absurda, ¿me entiendes tú? Que yo creo que yo soy la que viví una vida así como de que nada pasaba, de que nada le iba a pasar a él. Pero sí, yo creo que vivía cada día como el último de su día. Probablemente Quintay es uno de los rincones más hermosos y más interesantes de la costa central de Chile. Hace 60 años, pocos se aventuraban por estos pagos con cuestas peligrosas y un aire cargado con la insoportable pestilencia originada en cetáceos eviscerados, grasa hervida, aceite y ámbar gris. A solo 120 kilómetros de Santiago, ha mutado de una muy modesta caleta de pescadores a un enclave de sabrosa gastronomía, escuelas de buceo y un centro universitario de investigaciones marinas. Quintay registra también un auge inmobiliario alrededor de un campo de golf. Casas y departamentos de estilo provenzal se expanden junto a la playa grande. Chilenos y extranjeros, predominantemente franceses, devoran congrios, viejas, jaivas y ostiones al ajillo. Y al sur de la caleta está el museo con las naves de una antigua planta industrial que procesó a unas 5.000 ballenas asesinadas sin piedad. Impresionado, Pablo Neruda diría después: se fueron las ballenas. ¿Huyeron de la costa encarnizada? ¿O sumergidas en el suave lodo de la profundidad piden castigo para los océanos chilenos? Soy de los que aman Quintay, sus verdes barrancos colosales, su caverna que albergó a los changos, su caleta minúscula y variopinta, su playa grande, dorada y luminosa, y su mar salvaje que casi no admite bañistas, pues día y noche, obstinadas olas baten arenas y roquedales. Pero ahora, y luego de haber realizado el reportaje que ustedes verán en un momento más, Quintay me transmite también una insondable pena y hasta una angustia que parece salir del fondo de ese océano desapacible y atormentado que algunos desalmados convirtieron en sepultura. Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. En alguna ocasión habló de andar con algo, con un arma, y yo le dije que me daban mucho miedo las armas, qué sé yo, así que no quería armas en mi casa. Pero me decía, yo tengo que también tener para defenderme si pasa algo. Pero no te vayas a defender delante mío, le decía. Es una cosa como absurda, ¿me entiendes tú? Que yo creo que yo soy la que viví una vida así como de que nada pasaba, de que nada le iba a pasar a él. Pero sí, yo creo que vivía cada día como el último de su día. Probablemente Quintay es uno de los rincones más hermosos y más interesantes de la costa central de Chile. Hace 60 años, pocos se aventuraban por estos pagos con cuestas peligrosas y un aire cargado con la insoportable pestilencia originada en cetáceos eviscerados, grasa hervida, aceite y ámbar gris. A solo 120 kilómetros de Santiago, ha mutado de una muy modesta caleta de pescadores a un enclave de sabrosa gastronomía, escuelas de buceo y un centro universitario de investigaciones marinas. Quintay registra también un auge inmobiliario alrededor de un campo de golf. Casas y departamentos de estilo provenzal se expanden junto a la playa grande. Chilenos y extranjeros, predominantemente franceses, devoran congrios, viejas, jaivas y ostiones al ajillo. Y al sur de la caleta está el museo con las naves de una antigua planta industrial que procesó a unas 5.000 ballenas asesinadas sin piedad. Impresionado, Pablo Neruda diría después: se fueron las ballenas. ¿Huyeron de la costa encarnizada? ¿O sumergidas en el suave lodo de la profundidad piden castigo para los océanos chilenos?
Soy de los que aman Quintay, sus verdes barrancos colosales, su caverna que albergó a los changos, su caleta minúscula y variopinta, su playa grande, dorada y luminosa, y su mar salvaje que casi no admite bañistas, pues día y noche, obstinadas olas baten arenas y roquedales. Pero ahora, y luego de haber realizado el reportaje que ustedes verán en un momento más, Quintay me transmite también una insondable pena y hasta una angustia que parece salir del fondo de ese océano desapacible y atormentado que algunos desalmados convirtieron en sepultura. Esta es una historia de comunistas, de jóvenes comunistas que creyeron y soñaron con un Chile distinto y mejor. Comunistas que vencieron con Allende y lloraron su muerte. Comunistas que leyeron a Neruda y marcharon desgarrados tras su féretro. Comunistas que viajaron al exilio con la promesa de volver o que se quedaron aquí, creciendo clandestinos, escuchando a Víctor Jara y Silvio Rodríguez, mientras afuera se entronizaba el horror uniformado que se apoderaba de las calles, las fábricas, los campos y las universidades. Creyeron en el comunismo, justo cuando el comunismo empezaba a fracasar en el mundo, desmoronándose en Rusia y en toda Europa, y en Cuba se instalaba una larga dictadura de partido único, sin democracia ni libertades. Las anchas alamedas por donde iba a caminar el hombre libre de Chile parecían más lejanas y estrechas que nunca. Pero ellos confiaban. Aunque el golpe había sido devastador para el PC, el Partido Comunista, y para los muchachos de la JJ como Julio Muñoz Otárola, quien vivía en Coya, pero estudiaba metalurgia en Copiapó. Se vino después de varios días, después del golpe militar. No sé cómo llegó a la casa, pero llegó. Y ahí contó lo que había pasado en la Universidad de Copiapó, cómo había sido la represión allá. Y venía muy, muy mal. En Coya, esa pequeña aldea precordillerana tuvo su primera detención por hacer chistes contra carabineros. Pero su mamá logró sacarlo de la comisaría y luego le consiguió trabajo en Codelco. En el año ya 79 era el secretario general de las Juventudes Comunistas Clandestinas acá en la región. Siento trabajador del teniente, que eso un poco lo protegía mucho porque nadie pensaba que un trabajador de teniente ya tenía un cargo político clandestino. Las huelgas de los trabajadores del teniente dejaron cesantes, entre ellos a Julio, quien sería relegado por 3 meses a Paihuano, una comuna rural en el norte chico. En 1983 su vida cambia. Ahí Julio inicia su tarea en el Frente Patriótico, donde se conoce y se dice, bueno, nosotros conocimos a Cecilia Magni, donde ellos se enamoran y se casan. Se casan acá en Machalí con testigos como Marcial Moraga, que fue uno de los fusileros del atentado contra Pinochet. Cecilia era una guapa socióloga de origen acomodado que luego escalaría posiciones en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Ella y Julio no vivieron juntos mucho tiempo. Siendo ambos comunistas, empezaron a pensar distinto porque desde 1986 quedó en evidencia la fractura en el brazo armado del Partido Comunista, es decir, entre quienes apoyaban la línea del partido y la tendencia autónoma de los comandantes del frente, dirigidos por Raúl Pelegrín, que sería conocido como el comandante José Miguel, y su pareja Cecilia Magni, quien fuera esposa de Julio Muñoz Otárola. Ella sería conocida como la comandante Tamara. El matrimonio con Cecilia Magni se termina por este tema, porque Cecilia Magni toma la otra parte de tomar el Frente Autónomo y Julio se queda en la línea del partido. Y eso lo dicen declaraciones abiertas en tribunales. Y eso habría causado que se disolviera este matrimonio. Exacto.
Manuel Sepúlveda Sánchez era un joven porteño que estudió tornería mecánica. Era un alegre deportista y militaba en las Juventudes Comunistas. Después del golpe fue detenido por pintar consignas contra la Junta y liberado días después. Tenía 20 años cuando se casó con Verónica, de 18. En el 85 viajó a Santiago y se hizo miembro del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Manuel iniciaba el camino peligroso del clandestinaje, llevando identidades ficticias, historias personales falsas pero creíbles. Debió aprender lo que era el compartimentaje y conocer un nuevo lenguaje de gestos y señas, cambiar frecuentemente de nombre y domicilio. Llegó la CNI a buscarlo, yo tuve que salir con mi hijo, que esta casa es de mi mamá, y él viene y me dice, no vuelvas a la casa, trata de quedarte acá. Los familiares, incluso los más cercanos, no debían saber de sus andanzas, ni sus direcciones, ni sus contactos, ni sus acciones. Sigilo, secreto y compromiso total con la causa. La familia quedaba atrás. El partido necesitaba hombres y mujeres duros porque la lucha contra la dictadura era a muerte. Yo le decía que por qué no pasaba más tiempo con su hijo. Ese era el motivo de las discusiones, porque Sebastián tenía 7 años. Entonces yo le reclamaba que por qué no estaba con su hijo, que por qué no compartía más con su hijo. ¿Qué decía él? Porque me decía, pero es que yo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por ustedes. Lo hago por ustedes, para que esto cambie. Probablemente nunca se sabrá si Manuel participó en atentados, bombazos y apagones. Para el gobierno eran actos terroristas, para el Partido Comunista eran formas de lucha que nunca antes en democracia había empleado, pero ahora parecían indispensables frente a una dictadura que había utilizado también todas las formas de lucha para aplastar a sus adversarios, incluidos secuestros, torturas, matanzas y mentiras. Inventado esto que se habían sumergido los militantes comunistas, otras veces que se habían abatido entre ellos, como en el caso de los 119. Ya en agosto de 1975, un titular de un vespertino santiaguino daba cuenta de un feroz montaje destinado a falsear asesinatos masivos de opositores. Eso, exterminados como ratas, me parece. Ese es el más infame de los titulares que haya escrito alguna vez en la historia periodística chilena. Desde que somos república nunca haya aparecido un titular de esa naturaleza. Y hasta el día de hoy no hemos logrado que lo borren o que lo cambien o que pidan el perdón que la sociedad chilena reclama. Eso se les borraba, ¿no es cierto? Se usaba un soplete, de estos sopletes antiguos que existían a parafina, que se les marcaba, se les metía a viento, ¿no es cierto? Y se prendía y se les quemaban las cicatrices de su cuerpo, se les borraba la imagen en sí de su cara, era quemada, el olor era insoportable. Jorgelino Vargas, más conocido como el Mosito, trabajó desde los 16 años para el general Manuel Contreras. Estuvo en la DINA y fue testigo de cómo los integrantes de la cúpula comunista con Víctor Díaz a la cabeza fueron drogados, asesinados y ensacados en el cuartel de exterminio Simón Bolívar 8630. Entonces, esa era una forma, digamos, como seguridad que le daba, ¿no es cierto?, a los agentes en sí y al jefe de brigada. Luego, cargados en un helicóptero Puma, se les arrojó al mar el 9 de agosto de 1976. El cadáver de la profesora comunista Marta Ugarte apareció en la playa de Los Molles un mes después. La habían amarrado con alambres, la quemaron y le arrancaron las uñas. La confesión del Mosito permitió procesar después a más de 100 agentes de seguridad. Todo lo que tú hablas de la crueldad queda chico con lo que pasó. O sea, y la vergüenza y el terror son palabras que no alcanzan a contener lo que vivió la gente ahí en Simón Bolívar. O sea, aparte de matarte a palos, a golpes, ¿ya? Oye, de torturarte como se torturaba. Después ya, claro, ya estando muerto no sienten nada, pero te borraron las huellas digitales
o te borraban el rostro con un soplete, po. Entonces te digo, y después ponerte en unos sacos y irte a tirar a una cueva o al mar, ese grado de crueldad, no sé, y tal vez lo mejor o lo peor es que no hay nadie que pueda decirnos todo lo que pasó ahí, porque no hay nadie que sobrevivió. Ya con ese dato uno dice, ¿cómo fuimos capaces los chilenos de generar este tipo de gente? Entonces tú me preguntas, oye, ¿y qué les pasó a nuestras instituciones armadas? Que llegamos a ese tipo de solución para resolver un conflicto social o político, de tener que exterminar. Fue un cuartel de exterminio. Y si eso lo supiera la población chilena, indudablemente que tendría otra valoración de lo que fue la dictadura. Esta modalidad de asesinatos y ocultamientos, característica de los nazis en Alemania y en los países ocupados, fue aplicada en Chile por los militares en las desapariciones y en esos infames vuelos de la muerte. Muy pocos confesaron haber participado en esos delitos de lesa humanidad. Entonces, en una oportunidad llegó una camioneta, me parece que era la CNX, y tarde, unas 5 de la tarde, 4:30. Y llevaban 2 cuerpos. Y esas camionetas estaban con los cuerpos adentro y ahí, ¿no es cierto?, se acercaban a las puertas del helicóptero ahí para adentro. Y yo creo que todas las demás operaciones fueron de la misma forma. ¿Quién daba la orden de dónde dirigirse? ¿A qué parte del litoral? No, esa orden ya la llevaban los pilotos. ¿Y a qué parte iban del litoral? Bueno, cerca del litoral central, más cerca para el lado de Quintero, para ese lado de acá. Porque acá, para acá, ¿no es cierto?, San Antonio de Llevo es más complicado. Pescan mucho por ahí, parece que y puede salir un cuerpo y ser reconocido afuera. Porque ya les pasó, si lo ponían un saco encima, ¿no? Y unos rieles que de repente iban amarrados con rieles. Y lo tapaban con un saco para que no se vieran. Yo creo, para que no lo vieran de donde lo sacaban de la unidad, porque para el mar, pues, imagínense, con saco sin saco, personas igual abajo. Y un olor, pero impresionante, me parece que como cloroformo, no soy técnico en esa parte de qué inyecciones le podían haber colocado a esta gente, o un hombre y una mujer. ¿Ya? En el otro, yo digo mujer porque se le dio la parte de la pierna, o sea, y el vestido. Y en el otro porque ya con un saco. Y en la otra venían 7 o 8 personas. Que yo prácticamente a mí me gusta sacarle la parte de descargo, de carga del helicóptero, porque es muy fácil de sacar esa tapa al medio del helicóptero. Y yo lo llevaba preparado, ya lo llevaba de antes. Entonces, para no tener mayor contacto con estas personas que iban a ser eliminadas. Esto se comentaba muy poco con nuestros compañeros, sabíamos que se hacían estas cosas, pero era tan chocante que de repente un compañero de la OBRE decía, oye, me tocó esta misión, pero nos decía, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde fue? ¿Dónde lo llevé? Eso queda para nosotros, porque era muy difícil conversar estas cosas. Pero sabíamos que era más o menos en forma muy sistemática. Hasta el año 78 me parece que fueron muy seguidos. Después se separó un poco, pero siguieron lanzando. Hasta el momento que yo me retiré en el 81, siguieron lanzándose personas. En 1985 muchos pensaban que las horas más oscuras del pinochetismo habían pasado. Mientras soplaban renovados vientos libertarios, los partidos democráticos que suscribieron el Acuerdo Nacional empezaron a preparar el desalojo de la dictadura. Otros estimaban, como hemos visto, que la dictadura solo entendía el lenguaje de la fuerza. En 1983 surge el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, brazo armado del Partido Comunista, ya comprometido con todas las formas de lucha para acabar con la dictadura. Los comunistas descreían de la voluntad de Pinochet de reconocer una derrota en las urnas y los frentistas creían poder acelerar la caída del dictador. Algunos ya habían recibido instrucción militar e inteligencia conspirativa en Cuba. Se incorporan a las academias militares en Cuba jóvenes militantes de la Juventud Comunista para formarse como militares cubanos, no como guerrilleros, no como combatientes, que era la otra formación que había, sino que como militares propiamente tal, como tanquistas, zapadores, distintas especialidades.
Fue la experiencia de un exalumno de la Universidad Técnica quien luego de marchar al exilio se convirtió en un oficial del ejército cubano, experto en armas y en trabajo clandestino. El secreto actuar en compartimientos cerrados era para él cosa de vida o muerte. Esta es la única fotografía que se conserva de él, y estos son sus manuales conspirativos. Porque venía llegando de Francia. Entonces ahí acordamos ya, yo vivo en tal parte, así que acordamos que él se iba a vivir donde yo estaba, porque no tenía dónde llegar. Luego de una breve convivencia de compañeros, la profesora y el discreto revolucionario se convirtieron en amantes. Yo sabía que era un hombre que era comunista y que él había entrado en forma clandestina. Eso era lo que yo sabía, que tenía una documentación, que él supuestamente trabajaba en Macay, porque también andaba con unos documentos de Macay para cualquier efecto que alguien preguntara, ¿eh? Así que yo eso es lo que sabía. Su nombre verdadero tampoco, porque yo lo conocí por Darien Merino. Daniel era en realidad José Julián Peña Maltés, un disciplinado miembro del partido que había cumplido misiones internacionales. No salía de noche ni participaba en protestas. No bebía ni recibía amigos en la casa que arrendaban en Renca. Su personalidad era como muy ligada a su partido. Él, todo lo que él era por su partido. Era por su partido. Él incluso en algún momento me contó que él no sabía que venía a Chile. No sabía que venía a Chile. Y después de que se embarcó en un avión, ahí le habían dicho que él venía a algunas tareas acá a Chile. En realidad yo me enamoré. A Peña Maltés se le confiaban ingentes cantidades de dinero necesarias para solventar los gastos de los militantes clandestinos. Manejaba un maletín con dinero con... a esa época, no sé, yo creo que era varias cantidades de dinero altas. O sea, para la época unos 3 millones serían, no sé, que sería mucho o poco, para financiar a sus compañeros, porque dice que eran muy precarias las condiciones en que estaban. Entonces por eso también después lo llegan a buscar por este maletín cuando lo toman detenido. Desde Cuba llegó en 1986 un arsenal de armas y explosivos que fue descargado en Carrizal Bajo. Solo una parte pudo escapar a la inesperada incautación practicada por los aparatos de seguridad. Por lo menos 50.000 kilos entre armas de todo tipo. En un osado despliegue, los frentistas atentaron poco después contra Pinochet, matando a 5 de sus escoltas. Este ataque, que no fue ordenado por la dirección del Partido Comunista, mostró la fisura ya abierta por los autónomos del FPMR. Había un sector dentro del Partido Comunista que valoraba mucho más lo militar como una forma fundamental para el término de la dictadura. Y había otro sector que pensaba que lo militar debía ser simplemente un agregado para la lucha contra la dictadura. Los comunistas pensaban que 1986 iba a ser el año decisivo en el combate a la dictadura. Ello no ocurrió y el desembarco de armas y el intento de magnicidio fracasaron. La lucha guerrillera parecía chocar también con la estrategia de la oposición anti-Pinochet, capitaneada por demócratas cristianos, socialistas, radicales y liberales. Pretendían utilizar los mismos mecanismos y plazos constitucionales fijados por Pinochet para perpetuarse en el poder, para derrotarlo en el plebiscito de 1988. Pues efectivamente el Frente Patriótico Autónomo tiene su génesis en el rechazo a aceptar, digamos, que era posible una salida pactada de la dictadura, que era viable, digamos. Entonces eso marca una diferencia fundamental.
Apellidarse Pinochet y ser comunista desataba chistes y risas entre los compañeros de Alejandro, un joven técnico automotriz de Valparaíso que en 1986 decidió ir a Santiago. Sus familiares no lo vieron nunca más. El joven y alegre deportista se convertía en frentista. La última vez que me acuerdo que lo vi fue el 86, que nos acompañó en la casa donde vivía mi suegra, en el Cerro Esperanza, y ir a Francia, y de esa fecha que ya se despidió, no se fue, y ya después ya no supimos más de él. Alejandro tenía razones e incluso familiares para arriesgar la vida. Su padre comunista fue aprehendido después del golpe e internado durante semanas en el mercante Lebu. Mi taita era Pinochet, mire, calcule. Los dos apellidos, Pinochet. ¿Se reía un poco, maldecía su apellido? Sí, seguro. Mi viejo la sufrió. Cuando llegó del Lebu, traía aquí todas las manos así como engritilladas y así como raspado con seguro donde lo tenían esposado, y trataba de arrancar y él contaba eso de que lo tiraban para fusilarlo y hacían como que lo tiraban balazos y hubo un sufrimiento ahí. Concepción es una ciudad universitaria y muchos estudiantes se incorporaron a las luchas pacíficas o violentas contra la perpetuación dictatorial. Y las protestas de los 80 también convocaron a jóvenes que no pasaron por las aulas. Gonzalo no tuvo oportunidad de ir a la enseñanza media, entonces lo que hizo él se dedicó a ayudarnos en la casa. Él, cuando un vecino, se levantaba a las 5 de la mañana, iba a hacer unos cortos, unos pololos, y ahí él de la feria nos traía unas papas, unos choclos, unas verduras, que por Dios que nos sirvió harto nosotros en esos años, cuando estábamos en plena dictadura. La señora Navarrete, el señor Fuensalida y su prole de 7 hijos han sido comunistas de toda la vida. A nosotros como niñez nos marcó demasiado el tema de la dictadura y fuimos creciendo y lamentablemente no se dio ninguna otra oportunidad para nosotros que seguir combatiendo, empezar a combatir a la dictadura. Lito y Gonzalo empezaron a militar en las JJ y luego en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el brazo armado del PC. Ambos participaron en enfrentamientos y acciones contra el gobierno. Su madre sufría, pero los apoyaba sin reservas. Sí, yo sabía, porque mire, ese es otro dolor que tengo yo con esto. Porque resulta que ellos llegaban y me decían en la noche, me decían, Digna, a las 9 de la mañana, despiértame a las 2 de la mañana. Yo a despertar a las 2 de la mañana y yo sabía las tareas, lo que estaban haciendo. Me levantaba y volvía y los iba a despertar. Y esa tarea en parte también fue mía y por eso cuando al final pasó esto, cuando Gonzalo lo detuvieron y todo, yo me sentí tan responsable por eso, por ayudarlos a él, porque si a lo mejor yo no los hubiese ido a despertar porque ellos eran buenos para dormir, no habrían participado, no sé. El nombre de Gonzalo estaba en las carpetas de Álvaro Corbalán, el mandamás del cuartel Borgoño. El 1 de septiembre de 1987, el Frente Autónomo secuestra al coronel Carlos Carreño, subdirector de FAMAE. Demostraba, digamos, su capacidad operativa, su capacidad de poder accionar y por lo tanto no tuvo ninguna relación con la dirección nacional del Partido Comunista, que ya fue la expresión, digamos, en la práctica de su capacidad autónoma para poder operar.
Recrudecen operaciones rastrillo para rescatarlo, pero todo resulta inútil porque los frentistas habían preparado escondites y vehículos con doble fondo, logrando incluso sacar a Carreño del país. En reunión del alto mando, un general dijo que llamaba la atención el secuestro de un oficial que no tenía connotación político-militar. La CNI sería implacable como en otras ocasiones. Eran personas que estaban siendo seguidas y que estaban controladas por la CNI. Por eso la costumbre de Corbalán es cuando pasaba algún evento como esto, decía, tráigame las carpetas, ¿cuáles están estudiadas? Y ahí había un jefe de análisis que le llevaba carpeta y decía, este está chequeado hasta el día de ayer, este fue chequeado hasta antes de ayer. O sea, la CNI sabía cuándo entraban, dónde entraban, y para todo eran ingresos clandestinos, pero los tomaron a todos. Fue una masacre también la operación Retorno al Miedo. Uno no puede menospreciar la capacidad operativa desde el punto de vista de la inteligencia en cuanto a producir información desde dentro de las instituciones políticas. Estaban diseminados por todo Chile. Era un país extraño el que vivimos. O sea, yo creo que todos vivimos en peligro en esa época. Un vecino nuestro podía ser informante de la CNI. O sea, estaba todo en función de un Estado policial y represivo. Álvaro Corbalán era el amo absoluto del cuartel Borgoño. Instruido en inteligencia en la Escuela de las Américas, era brutal con sus enemigos, pero simpático con sus amigos de la noche y la farándula. Cantaba y tocaba la guitarra y se ha publicado que hasta recibió una gaviota de oro de la alcaldesa de Viña del Mar por su defensa de la patria. En septiembre del 87, Corbalán revisó sus carpetas y seleccionó los blancos. De poco le sirvió a los 5 jóvenes comunistas tener conocimientos conspirativos. Sus antecedentes estaban en los archivos de la CNI. Corbalán declararía después: a través del director de la CNI se me impuso la detención de 5 miembros del FPMR, haciéndome presente que ellos serían empleados para canjearlos por el coronel Carreño. La orden la traspasé a la brigada que estaba investigando este secuestro, comandada por el capitán Franz Bauer Donoso. Se le habría ordenado además que las detenciones y la mantención de los jóvenes en Borgoño debían realizarse en el más estricto compartimentaje. El error de la CNI y de la inteligencia militar, de los carabineros y de la policía civil fue ignorar la escisión del frente. Ya los autónomos no respondían a las directivas del Partido Comunista, a las cuales sí atendían los 5 jóvenes que estaban siendo seguidos y que luego serían secuestrados. Yo no sé si ustedes están de acuerdo con eso. Yo coincido totalmente con eso. Yo también. Porque hemos ido conociendo a las familias en este transcurso de la búsqueda y de la justicia, y la mayoría de las familias eran de partido. En diversos operativos efectuados entre el 9 y el 10 de septiembre fueron capturados Alejandro Pinochet, Gonzalo Fuensalida, Julio Muñoz Otárola, Manuel Sepúlveda y José Julián Peña Maltés, el ingeniero enamorado de una profesora que desconocía su nombre verdadero. El 9 de septiembre él sale de la casa, me dice que tiene que encontrarse con un compañero. Y yo le digo que no vaya, deja. No, me dice, tengo que ir porque no puedo dejar esperando a nadie. No puedo dejar esperando. Peña Maltés era un dirigente importante cuya misión fundamental en ese momento era volver a reunir en torno al Partido Comunista a aquellos jóvenes tentados de seguir el camino de las armas, el camino de los fierros, propugnado por el Frente Autónomo. El papel más destacado lo jugó José Julián Peña Maltés. Era un gran conocedor de las cuestiones militares, de los militantes. A él, la dirección del Partido Comunista lo convoca a que salga de su responsabilidad en la Junta Comunista y pase al partido a encabezar este proceso de recuperación de militantes. Y está en eso, y es el contacto que está con la mayoría de los 5 que son secuestrados, para poder revincularlo a la juventud, al partido, al frente partido, ¿no? Y por lo tanto, podríamos decir que el secuestro de la CNI, que era un secuestro destinado a supuestamente como represalia y para negociar la libertad de Carreño,
capturaron a militantes que eran del otro bando, digamos, que eran del bando del Frente Partido, que no había llevado a cabo la operación, y no los del Frente Autónomo. Adelante, le llamo Tere. Hay dos sujetos que están sentados en una... ¿Rodrigo dónde? En una escalinata. Ya pues, le vamos para allá. En esta grabación, supuestamente efectuada por el MIR el 9 de septiembre de 1987, se escucha a los operativos de la CNI mientras siguen a uno de los jóvenes que será secuestrado. Cientos de agentes participaron en las capturas del 9 y 10 de ese mes. En la intersección de Catedral con San Martín, un furgón utilitario se cruza delante de un microbús del que baja Alejandro Pinochet. Dos agentes lo arrinconan en la calle. Como el muchacho se trató de defender, bajaron dos más. Y con pistoles lo redujeron y lo echaron arriba del furgón y se doblaron por Manuel Rodríguez hacia General Maquena. Supuse de que eran de Fuerzas Armadas por las pistolas que usaban. Un carabinero que esperaba micro miraba la escena sin intervenir. El sociólogo Axel Callis, por entonces un estudiante, registra la violencia callejera junto a otros enmudecidos pasajeros del microbús. Nadie conversó sobre lo que acabábamos de ver y sin lugar a dudas era una aprehensión irregular por la forma como se llevó a cabo. Ninguno de los sujetos aprehensores exhibió alguna credencial, sino que simplemente se abalanzaron sobre el aprehendido. La deposición de Callis es uno de los escasos testimonios que revelan lo ocurrido con los 5 jóvenes. También hizo un dibujo del lugar y confeccionó un retrato hablado de un agente. En rueda de presos, reconocería después a César Ruiz Acuña como uno de los autores del secuestro de Alejandro Pinochet. El furgón de la CNI se dirigió al cuartel Borgoño, donde el frentista fue entregado en la así llamada paquetería, es decir, donde se recibían los paquetes humanos. Se ignora cuántos días permanecieron detenidos aquí los comunistas raptados. Se hablaba que podrían ser canjeados por el coronel e incluso un sacerdote trató de intermediar, pero esa jugada no duró mucho porque Pinochet se negó. Ni negociaciones ni componendas habría dicho. Mientras tanto, los jóvenes eran interrogados y torturados. Probablemente así los agentes se enteraron de la existencia de un maletín con dinero. Es de Julián Peña Maltés. Él estando ya secuestrado por la CNI, bueno, con la tortura te sacan todo lo que tú no quieras decir. Entonces él le debe haber señalado a los agentes dónde vivía y que tenía un maletín en tal casa, dio la dirección y llegó a la CNI a buscar eso. Ahora, ¿qué encontró? Porque no da la impresión de que retiraron algo, no retiraron nada. Los familiares de los desaparecidos pronto resolvieron que solo la Vicaría de la Solidaridad y sus abogados podrían ayudarlos a recuperar a los jóvenes. Ver sufrir mi madre fue horror. Subirse al bus todos los días para ir a la Vicaría, ¿sabes? Llorando en el bus. Y entonces volvía y era verla desgarrada todos los días que no podía encontrar su hijo. Mujeres comunistas y católicas confiaban en la iglesia. Y claro, ¿en qué otra institución podían confiar entonces? ¿En los tribunales? Ni hablar. Mi madre era una mujer muy de fe. Ella iba a rezar después de todo el trámite judicial que se hacía en Vicaría. Ella se iba a la iglesia cercana a rezar. Y en una de esas iglesias llegó a la iglesia que está cerca del cuartel Borgoño. Entonces, como dice ella, de que presintió que su hijo estaba ahí, mi madre se acerca al cuartel a preguntar por Julio. Esa intuición y esa corazonada de madre golpeó y la echaron. Pero ella siempre dijo, mi hijo está aquí.
El gobierno y las instituciones de orden, seguridad y defensa negaron tener información sobre los desaparecidos. Alberto Cardenmil, que era subsecretario del Interior. No, dijo, estas son verdaderas campañas que hace la izquierda y el comunismo, donde unen la publicidad con la clandestinidad. Yo creo que esta gente está sumergida. El 3 de diciembre, el Frente Autónomo liberó en Sao Paulo al coronel Carlos Carreño. Le compraron un terno nuevo y lo dejaron en la puerta de un diario paulista. La pasó muy mal el coronel en estos 3 meses de enclaustramiento, pero aseguró el militar que no fue torturado. En Santiago se decidió la muerte y definitiva desaparición de los 5 jóvenes. En la ejecución participó la CNI, la Dirección de Inteligencia y el Comando de Aviación del Ejército, también detectives, carabineros, funcionarios civiles, y la orden obviamente vino de arriba, de muy arriba. Mira, yo te voy a decir que yo no tengo elementos para decir que fue Pinochet el que dijo mátenlo, ¿ya? Pero en estos casos tú actúas sobre la base de presunciones. Todos estos casos son resueltos por presunciones, porque te digo que no hay nadie que quiera asumir la verdad de lo que pasó. Pero para mí es muy sintomático que aquí esté involucrado ¿quién? El vicecomandante en jefe del ejército, el señor Santiago Sinclair. ¿Y de qué manera se compromete él? Bueno, el avión de Pinochet, el helicóptero Puma, era el helicóptero Puma de Pinochet. Y ese no se mueve sin la orden de Pinochet. Y uno podrá entender, Pinochet estaba vinculado a la actividad de gobierno y que él lo reemplazaba en toda la actividad, digamos, operativa del movimiento, del ejército, del DINE, de todas esas instituciones, era Sinclair. Siguiendo criminales procedimientos ya practicados con anterioridad, altos mandos del ejército y la CNI ordenaron los preparativos. Trozos de rieles, sacos, bolsas plásticas negras, inyecciones letales y corvos para abrir los abdómenes de los jóvenes. Este no es un crimen de la CNI simplemente, no. Aquí estuvo la vicecomandancia en jefe del ejército. Aquí estuvo el DINE. Aquí estuvo el comando de aviación del ejército. Y aquí estuvo la CNI. Un helicóptero Puma, piloteado por el mayor Víctor Campos Valladares, despegó de Tobalaba con dirección al campo militar de Peltehuel. Se comentaba que el chino Campos era el piloto regalón del general Pinochet, a cuya familia había transportado en numerosos vuelos por el país. Campos diría después: el comandante coronel Aquiles Navarrete Izarnotegui me señaló que venía de La Moneda, de una reunión con el comandante en jefe y un oficial de nombre Álvaro Corvalán, y luego me comunicó que por orden del comandante en jefe del ejército, en ese entonces el general Augusto Pinochet Ugarte, y a proposición del mencionado Álvaro Corvalán, debería realizar una misión que consistía en trasladar documentación y elementos del cuartel Borgoño con motivo de la entrega de ese cuartel. Campos aterrizó en Peltehuel. Junto al Puma se estacionaron camionetas y oficiales de civil trasladaron varios bultos al helicóptero. Una vez que se dieron las condiciones climáticas, emprendió el vuelo recto a la costa por el sector de Peñuelas. Cerca del litoral, el techo de nubes estaba muy bajo y el helicóptero descendió sobre un cerro. 1 hora y media permanecieron allí los 2 pilotos y los 5 oficiales encargados de completar la misión y botar los documentos. Despejada la niebla, la nave reemprendió el vuelo en dirección a la costa por Peñuelas y Quebrada de Quintay. Atrás comenzó a quedar la caleta y el helicóptero se internó en el mar hacia el oeste. Minutos después descendió hacia el océano, reduciendo la velocidad a unos 10 nudos. En un momento determinado, en el tablero de instrumentos se encendió la luz indicativa Doors, que señala que una de las puertas del compartimiento de carga se encontraba abierta y permaneció en esa condición por espacio aproximado de 2 minutos, luego de lo cual se apagó. Otra carga de desaparecidos había sido lanzada al mar.
Después nadie le creería a Campos, que no se había dado cuenta que en vez de documentos estaba arrojando cuerpos humanos al mar. Me siento honrada con mis hijos, porque él, a ellos, esos 5 que llegan, otros 4 chicos que lo tomaron juntos, ellos, Gonzalo, nunca dijeron nada, no cayó ningún otro compañero que ellos los hayan dilatado. Mi hijo, un hombre responsable y guerrillero, y se fue llevándose todo lo que él quería aquí. En Santiago, Valparaíso y Concepción, las familias de los 5 muchachos comunistas esperaban que les devolvieran a sus seres queridos vivos. Después, solo esperaban que les devolvieran los restos. Eso tampoco fue posible. El dolor de esas voces podría estremecer al corazón más duro. Mi Janito. Ahí tengo el mural al frente, todos los días lo veo. Perdóneme. ¿Qué hago? A mí me afecta mucho escuchar cueca. Me afecta. Me afecta mucho porque Julio bailaba cueca conmigo. Me enseñó a bailar cueca. Yo jugaba básquetbol y voleibol porque Julio me enseñó, era deportista. Yo era incluso de la selección de básquetbol de Machalí. Me enseñó a jugar voleibol, me enseñó a salir a correr, a ser deportista. Nunca fue no se merece ningún ser humano lo que le pasó a Julio. Yo sé que las dictaduras de este tipo son crueles y nos dañaron para toda la vida. Nosotros vamos a estar, yo creo, nos vamos a morir con esta pena, una pena inmensa. Septiembre para nosotros no es fiesta, es pena. La primavera a mí me trae otro tipo de cosas, me desgarro también, me desgarro. Yo voy por la calle, escucho una cueca, me quiero puro venir a la casa. Eso es lo que me pasó a mí, por lo menos, y yo creo que al resto de mi familia le pasó lo mismo. 34 personas fueron procesadas y condenadas como autores y encubridores de los secuestros calificados de los jóvenes comunistas. Las mayores penas de 15 años de prisión cayeron sobre el general Salas Wenzel, jefe de la CNI, y el mayor Álvaro Corbalán, patrón del cuartel Borgoño. Pero los autores materiales de la matanza pueden haber muerto o andan libres todavía. Aquí se cumplió la vieja máxima judicial: si no hay cuerpo, no hay delito. Bueno, con todos los avatares, las dificultades con las que nos encontramos, pero pues se hizo justicia. San Antonio, Quintero, Los Molles, Quintay y chilenos sepultados en el fondo marino. Lugares de alegría, de juegos, de fiestas y sol y olas obstinadas y mucho, mucho dolor. Voy a dejarle flores al mar. Sé que él está ahí y que puedo hacerlo. Cuando voy a Quintay, ojalá viviera cerca de Quintay, ahí cerca del mar, para tenerlo siempre cerca. Ese es mi gran anhelo, a lo mejor, vivir cerca del mar. Y miro el mar y trato de comunicarme con él de alguna forma. A lo mejor
de una manera de locura, uno lo hace no normal para mucha gente, pero trato de comunicarme con él, que me dé una señal, que diga que está bien o que está mal. Y lo que me sucede siempre que voy al mar, no solamente a Quintay, que el mar sube. Siempre me pasa lo mismo. Estoy en un lugar, no sé caso por un tema es natural, pero yo trato que él se comunique conmigo de alguna forma y siempre llega a mis pies, llega el agua de alguna forma. De alguna forma a lo mejor. Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. San Antonio, Quintero, Los Molles, Quintay y chilenos sepultados en el fondo marino. Lugares de alegría, de juegos, de fiestas y sol y olas obstinadas y mucho, mucho dolor. Voy a dejarle flores al mar. Sé que él está ahí y que puedo hacerlo. Cuando voy a Quintay, ojalá viviera cerca de Quintay, ahí cerca del mar, para tenerlo siempre cerca. Ese es mi gran anhelo, a lo mejor, vivir cerca del mar. Y miro el mar y trato de comunicarme con él de alguna forma. A lo mejor de una manera de locura, uno lo hace no normal para mucha gente, pero trato de comunicarme con él, que me dé una señal, que diga que está bien o que está mal. Y lo que me sucede siempre que voy al mar, no solamente a Quintay, que el mar sube. Siempre me pasa lo mismo. Estoy en un lugar, no sé caso por un tema es natural, pero yo trato que él se comunique conmigo de alguna forma y siempre llega a mis pies, llega el agua de alguna forma. De alguna forma a lo mejor.